Shalom, shalom, mis amados, que el Eterno les dé un magnífico yom, es el anhelo de nuestro corazón. Y hoy vamos a meditar en la continuación del pasaje que hemos tenido en mente, precisamente Yohanan 18 y el verso 14, a donde estamos en el contexto, como decíamos y leíamos el día de ayer, respecto a la traición que sufrió nuestro Santo Maestro y que consecuentemente lo llevó a ser tomado preso y llevado por los policías y toda la guardia del templo y llevado ante Anás y Caifás. Dice en el verso 14: y Caifás era el que había dado consejo a los Yehudí del Sanedrín: conviene que un solo hombre muera por el pueblo. Y Simón Kefa y otro talmid seguían a Yeshua, y este talmid era conocido del Cohen Gadol, y entró con Yeshua en el patio del Cohen Gadol. Mas Kefa se había quedado fuera, de pie junto a la puerta. Salió pues el otro talmid conocido del Cohen Gadol y habló a la portera e hizo pasar a Kefa. Pareciera ser que este talmid desconocido o incógnito, que se mira incógnito, no dice su nombre. Es interesante porque no dice su nombre, sino solamente se habla de este otro talmidín conocido, que por cierto tenía relaciones con el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y entonces nos está hablando de una situación muy especial. Por un lado, las relaciones que tenía este hombre, este talmid de Yeshua, y consecuentemente también la influencia que, entre comillas, tenía, que era reconocido y que era tenido ahí como alguien muy conocido del Cohen Gadol. Pero algo que es interesante es que no descubre su nombre, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, la respuesta entre bambalinas es que realmente quién era esa persona que incluso influyó para que pudiera abrir la puerta a Kefa porque estaba fuera del templo. Entonces era nada más ni nada menos que Yohanan, el amado, el que se recostó al costado de Yeshua, el que tenía un apego a nuestro Santo Maestro extraordinario. Él era esta persona. Y entonces continuamos y dice en el verso 17: entonces la criada a cargo de la puerta dijo a Kefa: ¿no eres tú también de los seguidores de ese hombre? Le dijo: no soy. Y los siervos y los policías que habían preparado una fogata estaban de pie y se calentaban pues hacía mucho frío, y Kefa también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el Cohen Gadol preguntó a Yeshua acerca de sus talmidín y acerca de su enseñanza. Yeshua le respondió: yo he hablado públicamente a todos, siempre expliqué la Torá en la sinagoga y el Bet Hamikdash, donde se reúnen los Yehudí, y nada hablé en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué es lo que les hablé. He aquí que ellos saben lo que dije. No había terminado de decir esto cuando uno de los policías que estaba presente le dio una bofetada a Yeshua diciendo: así respondes al Cohen Gadol. Yeshua le respondió: si respondí mal, demuestra en que está mal, pero si como se merece, porque me golpeas. Y Anás entonces lo envió atado a Caifás el Cohen Gadol. Y Simón Kefa continuaba de pie calentándose, y le dijeron pues: ¿no eres tú también uno de sus seguidores? Él negó y dijo: no soy. Dice uno de los ayudantes del Cohen Gadol, familiar de aquel que le había cortado la oreja: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y de la misma manera Kefa niega otra vez, y enseguida cantó el gallo. ¿Qué situaciones a veces se presentan en nuestra vida
que nos pueden llevar incluso a tener esta actitud o tomar esta posición. Yo creo que no fue nada fácil para Kefa. A veces se le critica, se le juzga, se le dice que cómo es posible que Kefa hubiese negado al maestro, y se le rebaja y se le humilla incluso. Pero te voy a decir, hasta cierto punto era un ser humano y entendía las condiciones en las que él estaba. Entendiendo las condiciones en que él estaba, estaba en una condición tan fácil. Esto quiere decir que otros tal vez hubieran dicho, bueno, sí, yo soy talmid de él. ¿Qué hubiera pasado? Pues lo hubieran tomado prisionero, lo hubieran azotado, no sé qué hubiera pasado con Kefa. Y uno se pregunta por qué no tomó una actitud valiente y confrontó, en este caso, a aquellos que le preguntaban que él era, le confrontaban y decían que él era talmid de Yeshua. ¿Por qué no lo hizo? Una de las cosas que hay en la vida de cada persona es que debe cumplir un masal, y en este caso tal vez no hizo lo correcto, y se lo dijo nuestro santo maestro: antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Esto ya estaba en su masal, es decir, en su destino profético ya estaba. Entonces no era algo que no tenía que ocurrir, era algo que tenía que ocurrir. Consecuentemente, en esa condición de haber negado al maestro, después él llora amargamente por lo que había hecho, y esto precisamente lo llevó a una actitud de Teshuvá extraordinaria que lo impulsaría precisamente a seguir adelante. Le dijo el maestro, y ciertamente cuando ocurra esto, después de que tú seas restaurado, ve con tus hermanos, tus hermanos y ayúdales, enséñales, guíales y diríjales. Es algo muy extraordinario, porque ya sabemos más tarde que el que sería la cabeza del Beit Din en Jerusalén sería su hermano, el hermano de nuestro santo maestro Jacob Hasadik. Él sería el líder del Beit Din en Jerusalén de los Netzaritas. Pero algo muy importante es que Kefa había de cumplir una misión extraordinaria y que habría de abrir las puertas a los gentiles. Y aquí esto nos deja una lección extraordinaria. A pesar de que nosotros podamos equivocarnos, a pesar de que nosotros podamos hacer cosas en nuestro caminar en la vida, y no es una invitación a andar pecando, desde luego que no, esto fue un error que cometió, porque él abrió su boca y le dijo a nuestro santo maestro: a donde tú fueras, yo iré, y si es necesario dar mi vida, yo la doy. No es lo mismo estar afuera de la cazuela que estar adentro de la cazuela. No es lo mismo estar afuera de las condiciones y verlas desde afuera, a estar ya dentro y estar sintiendo la presión, la fuerza, la energía y todas las cosas que se estaban dando. Y eso fue lo que le ocurrió a Kefa. Consecuentemente vino la negación. Esto nos tiene que hacer entender que ciertamente, como decía, el Eterno nos ha dado una marca, un masal, un destino profético que nos debe de llevar y nos lleva de una manera constante en los caminos del Eterno, y que consecuentemente nos llevará a cumplir esto. Como decía y platicaba, o más bien comentábamos, este hecho traería de una manera importante el hecho de que Kefa lograra que se abrieran las puertas para los gentiles. En el caso de Cornelio, que fue el primer gentil converso por medio de Mashiach Yeshua, esto era algo extraordinario que había de acontecer en su vida, y consecuentemente estaba en su masal, ciertamente, como también lo fue y lo estaba el hecho de que él le negara al maestro. Entonces, qué cosas tan extraordinarias. Nuestra vida, nuestro camino está lleno a veces de contrastes.
está lleno de situaciones que nosotros no nos imaginamos que podíamos pasar. Yo creo que Kefa nunca se imaginó que iba a pasar por lo que pasó. Y recordamos su vida cuando el Eterno lo llama por medio de Yeshua. Yeshua lo llama como Talmidín. ¿A dónde estaba? Cosiendo las redes, porque él era pescador. Él estaba pescando, él nunca se imaginó que iba a ser pescador de hombres. Él nunca se imaginó que iba a estar involucrado y a tal grado que muchas veces iba también a poner en riesgo su vida. Él nunca pensó que iba a tener la autoridad para poder abrir las puertas a los gentiles. Él nunca se imaginó todo esto. De su perspectiva, remendando las redes, su vida hasta cierto punto la veía como tal vez un comerciante o como un pescador que se dedica a la pesca y se acabó. Esa era su vida, no más. Pero sin embargo, el Eterno tenía algo preparado para él. ¿Y cuántos, muchos de nosotros, a veces hemos pensado o se ha pensado, bueno, pues yo voy a estudiar, yo voy a tener una carrera, o ya tenemos, o hemos visto y buscamos la manera de sobresalir y salir adelante, y nosotros vemos nuestra vida ya hecha, a veces ya involucrados con una familia, como lo estuvo Kefa, y esa circunstancia, esa situación ya dada, a veces decimos, bueno, pues esto es lo que dio ya mi vida. Mas sin embargo, para nuestra gran sorpresa, mucha gente, muchos varones, muchas varonas y especialmente varones están siendo llamados para el servicio del Eterno. Y lo que en un momento dado era cotidiano, era normal, la vida iba, venía en las circunstancias diversas. No sabemos cuántos años tenía Kefa en ese momento, pero lo que sí sabemos es que no era ya un chamaco, era un hombre por lo menos maduro, posiblemente entre los 40 años, alrededor de los 40 años. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un hombre hecho y derecho, un hombre ya bien definido, posiblemente un poco menos de edad, pero más o menos. Al final del día, ¿qué es la enseñanza? La enseñanza la reflexión es, cuando nosotros pensamos que nuestra vida ya está hecha, el Eterno nos llama. Y esto, así como sucedió con Kefa, pasó también con Moshe. Y pongan atención, porque al final del día, cuando nosotros vemos la vida de Moshe, ¿a dónde lo encontramos cuando lo llama el Eterno? Estaba apacentando las ovejas de su suegro, ya tenía 2 hijos, ya decía, pues ya está mi vida hecha. Tal vez si pensaba en el pueblo de Israel lo veía como algo lejano, como algo que se había quedado atrás, pero nunca pensó que desde esa zarza el Eterno le habría de llamar al servicio que en su momento él tenía preparado y que le había marcado ya con su masal. Consecuentemente, mis amados, yo sé que el Eterno va a activar muchas cosas en las vidas de muchos hombres y mujeres para su servicio, y que ciertamente esto es un tiempo profético extraordinario para que todos nos pongamos a preguntar al Eterno qué es la razón de mi vida y para qué tú me has llamado. Hay quien es claro desde el principio, hay quien no es claro desde su principio, como lo fue, por ejemplo, en el caso de Kefa, y es a lo que decimos. En el caso de Moshe Rabbeinu, él lo supo, que él iba a ser el redentor, el primer redentor de Israel. Pero en el caso de Kefa, nunca se pensó que iba a estar allá abriendo la puerta a los gentiles. Él nunca pensó en esto. Y entonces por eso digo que muchas veces se dan estas dos cosas. Por un lado, los que desde el principio intuyen, saben que hay algo que el Eterno tiene ya para ellos, y hay un llamamiento extraordinario que el Eterno hace desde muy temprana edad. Y por el otro lado, aquellos que en el camino, cuando piensan que ya la hicieron, pues no, simple y sencillamente el Eterno dice, es la hora, y entonces Dios tocar el shofar y el llamamiento se hace extraordinario.
Que tú pienses, que tú medites en ello. El servicio al Eterno es algo extraordinario y el Eterno nos puede llamar y nos ha llamado ya a un servicio. Y si nosotros somos parte del pueblo de Israel, injertados en el olivo natural, desde luego que tenemos un servicio y desde luego que tenemos una responsabilidad delante del Eterno. Que el Eterno te ayude y que te dé mucha reflexión en esto en tu vida, porque yo sé que el Eterno les ha de hablar, tal vez con estas palabras, tal vez con un sueño, con una visión, tal vez les va a hablar a su corazón y va a despertar ese espíritu adormecido para el servicio de Él. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.